Una sala oscura, una ovación grabada, un hombre en la pantalla llorando por amor, muriendo por honor y cobrando en efectivo al final del día. Eso era el cine. Y cuando se apagaban las luces, no dejaban de actuar, nunca dejaban de actuar. Porque algunos guiones no estaban hechos para filmarse solo para susurrarse, solo para cumplirse. Estos hombres no cayeron en el escándalo, lo construyeron, lo dirigieron, lo afinaron con silencio, con carisma, con una sonrisa que sabía demasiado. Lo que ocurría fuera de cámara no era caos, era coreografía, habitaciones convertidas en escenarios, cuerpos convertidos en elenco, el poder ensayado en la sombra hasta que nadie recordaba cómo decir que no. No pedían, asignaban, no seducían, elegían. Algunos aceptaban, otros no volvían, pero nadie lo olvidaba, porque no eran romances, eran escenas que nunca se les permitió terminar. Y lo más peligroso fue lo sagrado que todo parecía. Esto no es chisme, no es ficción, no es rumor, es memoria. Y la memoria no miente. Así que antes de abrir la primera puerta, antes de nombrar lo que la industria enterró, suscríbete a este canal. Porque estas historias fueron silenciadas por décadas, y esta vez no te vas a perder ni una sola. Era el rostro de la inocencia. El niño que no actuaba simplemente era ternura. Pulgarcito, ojos de cristal, lágrimas exactas, una voz que hizo creer a México en la pureza otra vez. Decían que salvó a una generación, que hizo al país sentirse completo. Era la infancia hecha persona, hasta que dejó de serlo. En 1971 desapareció de las pantallas, sin despedida, sin homenaje, solo silencio. Por años vivió en las sombras, entre rumores de una vida desmoronándose. Primero, un asalto arma en mano, desesperación, violencia menor en una zapatería, un mal titular, un golpe breve. Pero eso no fue lo peor, porque en 2002, Cesario Quesadas fue arrestado por algo más oscuro. Había abusado de su propia hija. El país se congeló. Noticieros y foros estallaron en incredulidad, con fans llorando al ídolo que creían conocer. Pulgarcito, el símbolo de todo lo tierno, se convirtió en la imagen de lo que más tememos. Cumplió 20 años de prisión. No habló con nadie. Y cuando salió en 2021, nadie lo esperaba. Los ojos fríos. El nombre intocable. Y la historia que una vez lo hizo brillar ya no estaba. Algunos culparon a la industria. Dijeron que lo usaron, lo dejaron, lo rompieron. Pero otros no buscaron razones. Porque lo que hizo no fue dolor, fue horror. Y hay papeles que ninguna cámara, ningún recuerdo puede redimir jamás. Construyó a México en celuloide. La revolución, el campesino, la madre en silencio, él les dio rostro, les dio sentido. La perla, María Candelaria. No era solo un director, era el lente con el que el país se miraba a sí mismo. Pero el genio no borra la furia. Y el indio tenía demasiada. Ebrio, orgulloso, adorado se convirtió en un hombre que creyó que las reglas eran para otros. Y un día de 1976, sin guión, sin segunda toma, jaló el gatillo. La bala alcanzó a un hombre, un campesino, uno de esos que solían habitar sus películas. Esta vez no fue actuación. Y no sobrevivió. No hubo condena. Solo rumores. Solo vergüenza. Él dijo que fue un accidente. Algunos dijeron que hubo provocación. Otros, que simplemente estalló. Nadie supo con certeza. Pero todos entendieron el mensaje. El hombre que una vez dirigió el alma de México ya no podía dirigir la suya. Estuvo detenido. Enfrentó a la prensa. Pero los jueces lo soltaron. El público no. En las calles, los murmullos lo condenaron, divididos entre el genio y el hombre roto. Volvió a las sombras. Bebió más. Filmó menos. Y murió con medio país sin saber si honrarlo o enterrarlo otra vez. Porque el genio no significa bondad.
Y hay escenas que ninguna película se atreve a filmar. No fue a prisión. No mató a nadie. Nunca lo atraparon. Pero Mario Almada también fue culpable de algo. Durante más de 60 años, fue el rostro de la venganza. Pistola en mano, mandíbula firme, la mirada clavada en la justicia o en algo que se le parecía. Más de 300 películas, todas con violencia, todas con sangre, todas con él de pie, cuando los demás ya estaban en el suelo. En La banda del carro rojo, su pistola hablaba más que sus líneas. Muerte tras muerte, sin remordimiento, y el público aplaudía. Él decía que solo actuaba, que daba al público lo que pedía. Quizás tenía razón. Pero en algún momento, la ficción se volvió instructivo. Porque en un país ya marcado por la sangre, sus películas hicieron que la venganza se sintiera sagrada. Convirtieron las balas en respuestas. Y la furia en ley. Los críticos lo advirtieron. Los sociólogos lo señalaron. Pero Almada siguió filmando. Siguió matando en pantalla. No lo arrestaron. No lo callaron. Lo celebraron. Y ahí está la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Cuántos cuerpos reales cayeron? ¿Porque alguien creció viendo a Mario Almada? Él no disparó el arma, pero nunca dejó de cargarla. Era el abuelo de todos, el cura, el vecino sabio, el hombre que calmaba cada escena con una mirada, una voz y la clase de dignidad que solo da el tiempo. Arturo Soto Rangel apareció en más de 200 películas. Era estabilidad, tradición, confianza, hasta que la policía derribó la puerta equivocada y lo encontró adentro. 1946. Una mansión en la colonia Roma. Apuestas clandestinas, juegos ilegales, peleas organizadas tras cortinas de terciopelo. Y en el centro, la figura paterna más querida de México. Fue arrestado, multado y liberado en silencio. Pero algo se quebró esa noche, porque no era solo un juego, era la grieta en una imagen, la fractura de un mito que todos habíamos aceptado. Dicen que había otros actores famosos allí. Sus nombres nunca salieron en los periódicos, solo el suyo. Tal vez cargó con la culpa, tal vez fue el único que no corrió. Pero lo esencial ya estaba perdido, porque el hombre que le enseñó al país a hablar con honor había estado hablando doble. No era temido, no era escandaloso, no era violento. Y aún así, Víctor Parra desapareció, no por la edad, no por el olvido, por castigo. Era apuesto, inteligente, respetado, el tipo de actor que pudo haberse quedado cómodo. Pero eligió la guerra, se levantó en asambleas, señaló la corrupción en el sindicato de actores, nombró productores, apuntó hacia el poder, y el teléfono dejó de sonar, no porque le faltara talento, sino porque le sobró valentía. En los años 50, eso bastaba. No hubo cárcel, no hubo juicio, no hubo condena, solo desaparición. Compañeros que ya no saludaban, puertas que no se volvían a abrir, guiones que nunca llegaron. Vivió en el olvido, un actor sin escenario, hasta que su nombre se desvaneció por completo. Nunca fue condenado, pero se aseguraron de que nadie lo recordara. Y quizás esa sea la forma más callada de crueldad, no destruirte, sino borrarte como una mancha que nadie quiere explicar. Interpretó a un monstruo. Demasiado bien. Don Pedro, el padre cruel en Nosotros los pobres, un villano tan inolvidable que la gente dejó de separar al actor del papel. Un día, en Puebla, caminaba por la calle sin cámaras, sin reflectores. Una mujer lo reconoció, luego una multitud. Alguien gritó: «Ese es el desgraciado que golpeó a Chachita». Y empezaron los golpes, sin preguntas, sin fotos, solo puños. Jorge Arriaga no había hecho nada, pero el público recordaba cada cachetada, cada grito, cada escena que dejó una cicatriz en la cultura. La película lo hizo famoso, el pueblo lo hizo culpable. Durante años vivió entre aplausos y miedo, y repetía una y otra vez: «Soy actor». Lo que vieron no fue real. Pero no importaba,
Porque cuando un personaje se pega a tu nombre, empieza a desprenderte la vida. No lo odiaban por lo que hizo. Lo odiaban por lo que nos negamos a olvidar. Y así, el castigo se quedó con el actor. Pero nunca tocó al personaje. Era el caballero del horror, la estrella de voz suave, el tipo de actor que podía asustarte y hacerte enamorar al mismo tiempo. Ramón Gay. No era el más ruidoso, ni el más premiado, pero tenía algo raro, una presencia que parecía poesía entre sombras. Interpretó amantes, interpretó monstruos. Caminó sobre la cuerda floja entre la belleza y la oscuridad. Y luego, en 1960, murió como un personaje de sus propias películas, acribillado en medio de un triángulo de celos, por una mujer, por rabia, por orgullo. La prensa lo llamó pasión. Los tribunales dijeron que fue personal. Pero para quienes lo conocían, fue la última escena de una película que nadie quería terminar. Se fue antes de que el guión pudiera cambiar. No hubo escándalo, ni juicio. Solo un nombre que se desvanecía demasiado rápido. Porque la muerte real no tiene ensayos. Y a veces, lo más violento del amor es lo fácil que se convierte en una historia que nadie quiere volver a contar. Era el chiste, el remate, el hombre que hacía reír a México solo con aparecer en escena. Mantequilla. El apodo se quedó, la sonrisa también, pero nadie se atrevía a mirar detrás de ella. Apareció en más de 200 películas siempre el amigo, el tonto, el que decía lo que nadie más se atrevía. Pero tras bambalinas, el tono cambiaba. Había historias sobre cómo trataba al equipo, sobre cómo esa sonrisa podía helar una sala cuando nadie lo miraba. Nunca se comprobó nada. No hubo denuncias, ni titulares, solo silencio y actores que prefirieron recordar otra cosa. Pero el legado no siempre se construye con premios. A veces se levanta sobre lo que la gente tuvo miedo de decir en voz alta. Murió querido, llorado, celebrado, pero para algunos, su risa todavía resuena de forma incómoda. Escribía historias que hacían sentir visto a un país entero. Comedias tiernas, dramas punzantes, personajes con ritmo y alma. No solo actuaba, construía los mundos en los que vivían. Joaquín Pardavé era un genio, guionista, director, un rostro en el que se podía confiar. Y sin embargo, nunca hablaba de sí mismo, nunca se casó, nunca explicó por qué. Y cuando murió repentinamente en 1955, los rumores se colaron como agua que rompe una pared vieja. Se murmuraba sobre su identidad, sobre su soledad, sobre una vida privada oculta entre canciones y monólogos. Algunos decían que era gay, otros que tenía miedo, y otros que simplemente estaba cansado de ser todo para todos y nada para sí mismo. Nadie conoce la verdad completa, nadie la sabrá. Pero queda esto: el hombre que le dio palabras a tantas historias no dejó ninguna para la suya. Y ese silencio, esa página en blanco, quizás fue el final más triste de todos. Era la imagen de la fuerza. Hombros firmes, mirada encendida. El tipo de hombre que podía cargar una revolución con una sola expresión. Pedro Armendáriz. No era solo una estrella, era la proyección nacional de la masculinidad. Trabajó en México, trabajó en Hollywood, compartió escena con leyendas y nunca se hizo pequeño. Pero en 1963, tras años de dolores de cabeza y malestar, llegó el diagnóstico: cáncer terminal. Había filmado una película años antes, cerca de un sitio de pruebas nucleares en Umahiu. Otros del elenco también se enfermaron. Algunos dijeron que fue coincidencia, otros no lo creyeron. Pero Pedro no esperó a que la muerte lo alcanzara. Disparó primero. En una habitación de hospital en Los Ángeles, se pegó un tiro en el pecho. No dejó carta, ni explicación. Solo una puerta cerrada y silencio. Algunos dijeron que fue dignidad, otros que fue miedo,
Otros más, que no soportaba desvanecerse lentamente, no después de haber vivido con tanta fuerza. Pero nadie lo supo realmente, porque Pedro Armendáriz dejó el escenario sin aplausos, sin cortina, sin respuesta. Y tal vez ese era el mensaje. Nació para dar miedo. Esa voz, esa mirada, ese silencio que hacía encoger cualquier sala. Carlos López Moctezuma no interpretaba villanos, los encarnaba. Curas crueles, terratenientes sin alma, jueces que te miraban como si ya hubieras perdido. Nadie lo hacía mejor. Y tal vez, nadie lo hacía con más verdad. Porque fuera de cámara, las historias no eran muy distintas. Técnicos decían que daba órdenes como un general. Extras recordaban cómo los miraba. Asistentes contaban que castigaba errores no con gritos, sino con humillación. Un camarógrafo afirmó que encerró a un utilero en un camerino durante horas. Nadie intervino. Porque nadie se atrevía. No hubo titulares, ni denuncias. Solo miedo y una leyenda demasiado poderosa para desafiar. Y tal vez eso era lo más peligroso. No interpretaba al villano. Nunca se quitó la máscara. Hizo bailar al país. Tintán, el rey del pachuco. Una sonrisa que reinventó la comedia. Un ritmo que hizo sonar el español como jazz. Trajo alegría en tiempos oscuros. Convirtió el barrio en poesía. Y transformó las calles en musicales. Pero la alegría no es refugio. Y el carisma no anula la gravedad. En 1969 fue arrestado. Un cheque sin fondos, 1,000 pesos, que no tenía. No fue la primera vez, ni la peor. Pero la ilusión se rompió. La prensa susurró. Las deudas crecieron. Y de pronto, el rey del estilo se veía cansado. La fama seguía intacta. Pero los bolsillos no. Y la paz, menos. Decían que vivía por encima de sus posibilidades, que se estaba apagando, que la sonrisa era solo una fachada. Tal vez lo era. Tal vez siempre lo fue. Porque detrás de cada carcajada, a veces hay un hombre sosteniéndose con hilos, y tarde o temprano los hilos se rompen. Algunos cometieron delitos, reales, documentados, imperdonables. Otros, no. Algunos fueron destruidos por el silencio, otros por la memoria, otros por interpretar papeles de los que nunca pudieron escapar. Unos rompieron la ley, pero más de uno se rompió por dentro. Porque el cine de oro no solo creó leyendas, también las consumió. En su apogeo, produjo más de 4,000 películas. Estudios como Churubusco y Clasa forjaron ídolos, pero también sombras. Fue una fábrica de ídolos y de silencios. Usó su juventud, su imagen, su alma, y cuando se apagaba la cámara, no ofrecía guión para lo que venía después. Y no todos sabían cómo vivir sin aplausos. ¿Fueron todos monstruos? Number. Pero tampoco fueron santos. Y lo más difícil del legado es saber cómo amar a alguien cuando el telón ya cayó. No todos los crímenes dejan moretones. No todos los pecados gritan. Algunos solo continúan. Detrás de las cortinas, dentro de los contratos, entre toma y toma, sin golpes, sin sangre, solo control, el poder de elegir, el poder de borrar, el poder de decidir quién habla y quién no vuelve a trabajar. No hubo esposas, ni titulares, solo silencio usado como arma y carisma llevado como armadura. Y ese es el problema con el crimen bajo la luz dorada. No necesita barrotes. Solo necesita que los demás se queden callados. No estaban solos. Había productores, directores, maquillistas, publirelacionistas. Vieron los moretones, escucharon los gritos, presenciaron las desapariciones y no dijeron nada. Porque la reputación era dinero. Sabían. Todos. Desde el director hasta el que sostenía el micrófono. La fama era frágil y el silencio era lealtad. Era más fácil fingir, reescribir, cortar la escena antes de que el daño se notara. Los estudios no eran templos, eran fábricas, y el dolor solo otro accesorio que había que sacar del encuadre
antes de que llegaran los créditos. Nos pusimos de pie. Aplaudimos. Los llamamos genios, aunque se vieran crueles, aunque sonaran falsos, aunque algo en el pecho dijera, esto no es solo un papel. Lo ignoramos, porque la escena funcionaba, porque el diálogo pegaba, porque nos caían bien. Y ese es el peligro del carisma. No necesita verdad, solo tiempo, solo aplausos. Aplaudimos la ficción y olvidamos que debajo había un hombre sangrando, rompiéndose, o peor, hiriendo a otros detrás de la sonrisa. Y ahora preguntamos, ¿estábamos viendo una actuación o protegiéndola? La llamaron la época de oro, y en muchos sentidos lo fue. La luz, la música, las estrellas tan cercanas que casi se podían tocar, pero ninguna está hecha solo de oro. Detrás de cada obra maestra un silencio, detrás de cada premio un secreto, detrás de cada plano brillante algo ardía. La sombra no estaba al lado del reflector, estaba dentro de él. No fue accidente, fue arquitectura. Y si vamos a recordar la luz, le debemos a la verdad nombrar también la oscuridad. Si esto fue lo que salió a la luz, ¿qué quedó enterrado? Si estos son los nombres que se filtraron por las grietas, ¿qué hay de los que nunca llegaron ni al rumor? ¿Qué se cortó del guión? ¿Quién desapareció entre escena y escena? ¿Cuántas verdades fueron editadas antes de que siquiera tuviéramos la oportunidad de recordarlas? Los créditos suben, los aplausos se apagan, la pantalla se oscurece, y aún así, la pregunta queda. Algunos murieron en silencio, a otros nunca se les preguntó, y algunos nunca respondieron. Pero todos dejaron algo atrás, una película, un personaje, una herida. Esto no se trata de cancelar, se trata de recordar, no para borrar la obra, sino para verla con claridad, no para destruir el pasado, sino para dejar de repetirlo. Porque ellos ya no pueden hablar, pero nosotros sí. Y si la memoria es la única justicia que van a tener, que sea honesta, que sea completa, que se escuche. Porque lo que no se dice, se repite. Y el olvido también es una forma de traición. Suscríbete al canal, si crees que estas verdades también merecen su lugar en la historia. Porque solo cuando nombramos la oscuridad, la luz del recuerdo se vuelve real.